Una vez más estamos agradeciendo al Señor la bendición que Él nos concede de tener su palabra. Gloria a Dios. La revelación que Él dio al mundo para que el hombre le conociera a Él, que conociera su voluntad, que conociera también el destino del hombre. En medio de tantas opiniones y de tan diversas maneras de ver el mundo que existen hoy, desde el ateísmo hasta las creencias más absurdas, la palabra de Dios para el creyente es la luz, la única luz, que alumbra como la verdad eterna de Dios. Y me alegró mucho que el culto comenzara con este proverbio. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Hemos dicho otras veces y lo volvemos a repetir y lo seguiremos repitiendo cuantas veces sea necesario, que los seres humanos estamos hechos por Dios con dos naturalezas, la material y la espiritual. Que de igual manera que la material es diversa, y no es la misma la función del hígado que del corazón, también en la esfera espiritual hay diversidad, y no es lo mismo la voluntad que el pensamiento, que los sentimientos o la conciencia. Ahora, dentro de esa esfera espiritual que tenemos nosotros, están las emociones y está el pensamiento. Las emociones están aquí, el pensamiento está aquí. Que uno es vibrante, apasionada, exaltada, hace palpitar el corazón, la emoción hace palpitar el corazón, derramar lágrimas, experimentar cosas extraordinarias en una esfera espiritual. El pensamiento es frío, racional, calculador, analítico, no es emotivo. Ambas esferas de nuestro ser necesitan alimento espiritual. Y nos parece que el culto cristiano trata de darle alimento a esas dos esferas. ¿Por qué? Hemos dicho, lo hemos comparado otras veces, que esas dos dimensiones de nuestro ser interno son como dos piernas en la vida cristiana. Si una de ellas falta o está defectuosa, estamos cojos. El culto cristiano alimenta en su primera parte esta que hemos disfrutado hoy muy bellamente, de la manifestación espiritual en la esfera emocional. Derramamos lágrimas, sentimos palpitar nuestro corazón de emoción por el Espíritu, le alabamos, le exaltamos emocionalmente en medio de los himnos, de las oraciones, de los testimonios. Pero si el culto cristiano se queda aquí, nos vamos cojos, porque nos falta el alimento intelectual, que no es emotivo, pero que es tan importante como el otro. El alimento espiritual que viene de la presencia del Espíritu en el corazón, dentro, en las entrañas, en el alma, es muy importante, pero tan importante es el alimento espiritual que nutre el entendimiento. Por eso dije que me alegró que el culto comenzara con este proverbio. No clama la sabiduría, esto es intelectual, y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Dice el profeta, mi pueblo perece por falta de sabiduría intelectual.
necesitamos cultivar el conocimiento, porque el conocimiento aporta principios y convicciones. Cuando un cristiano no tiene principios, cuando sus convicciones no son firmes, cualquier viento se lo lleva, por muy experimentado que esté en la esfera espiritual. Les digo eso porque conozco de experiencias de personas que han venido y han conocido la fe, inclusive han ido a cultos de espera, han recibido el bautismo del Espíritu Santo, recibieron cuando tuvieron ese bautismo precioso, dones preciosos para recibir revelaciones, visiones, testimonios, sueños y en una vida dinámica en el Espíritu, pero intelectualmente vacío. Se fueron para los testigos de Jehová y ahora ya en los testigos de Jehová niegan, los testigos de Jehová no creen en el bautismo del Espíritu Santo, niegan lo que recibieron aquí y que nada de eso fue verdad. Así pasa cuando no hay entendimiento. Cuando aún la vida plena en el Espíritu esté colmada, si no está colmado el entendimiento, cualquier viento se lo lleva a cualquiera. Por eso es tan importante. Yo hago este llamado antes de comenzar la clase, porque necesitamos estudiar. Yo he recibido nada más que 4 respuestas de 4 hermanos del cuestionario. Necesitamos hacer caso al llamado que está haciendo Ariel todos los sábados de estudiar las Escrituras. Estamos en tiempo de estudiar las Escrituras, de estudiar la palabra, de todos los medios en que nosotros podamos involucrarnos para estudiar la palabra de Dios, hacerlo, porque si no somos confundidos. Hay diversidad de ideas, diversidades de pensamientos, diversidades de doctrinas, diversidades de prácticas, y cuando uno ve a hermanos que se involucran en estas prácticas y en estas cosas y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí con la mente? Con el pensamiento, con los principios, con las convicciones. Necesitamos cultivar, necesitamos alimentar ambas esferas de nuestro ser. Dios las creó para que nosotros las usáramos para su gloria, para su alabanza. Necesitamos ser espirituales, orar, ayunar, emocionarnos, cumplir con estas cosas, pero necesitamos estudiar, comprender, saber. La sabiduría es del entendimiento. Dios nos puso el entendimiento como un adorno, como un florero. Dios puso el entendimiento en el hombre para que aprendiera su voluntad. Aleluya. Y esa voluntad se aprende solo a través del estudio. Si no hay estudio, no hay aprendizaje. Estamos vacíos en esa esfera. Cojos, casi inválidos. Entonces les hago un llamado a participar de las clases. Que Ariel lo tengo aquí el domingo en la mañana, que repartido los papelitos con las preguntas, nada más que para responder las preguntas, sino a participar, respondiendo, y cuando no entiendan, preguntando, y aunque los puntos que se obtengan no sean los 100, pero hacer el cuestionario es otra manera de estudiar, y no solamente de venir aquí. Muchas gracias, Irene, por haber comenzado con este proverbio que yo quería hablar de esto. Yo quería hablar de esto antes de comenzar, y el proverbio me viene muy bien. Muy bien el proverbio. Como sabemos, estamos estudiando este tema de tanta actualidad y de tanta necesidad como los peligros que se esconden tras el judaísmo mesiánico. Como les decía, enviamos un cuestionario para que participaran respondiendo las preguntas antes de venir a participar aquí en las respuestas. El tema que estamos considerando ahora mismo es el de la crítica que hacen los judíos mesiánicos al Nuevo Testamento griego. Conocemos bien ya, bastante bien este tema porque hemos dado en clase el asunto. O sea, ellos hacen una crítica al Nuevo Testamento griego que consiste en 2 cosas principales. Una, que ese Nuevo Testamento está corrupto, está corrompido por la Iglesia Católica, y lo que él dice no es verdad totalmente.
El Nuevo Testamento en el que hemos creído toda la vida, porque no hay otra escritura. La otra falsedad que dicen es que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, pero ese Nuevo Testamento en hebreo no existe en ningún lugar de la tierra. Entonces nos ponen en duda el Nuevo Testamento griego, ¿qué nos dan a cambio? Entonces es peligroso. Por eso hemos puesto como primer peligro que se esconde tras el judaísmo mesiánico esta teoría de que el Nuevo Testamento griego está corrupto por la Iglesia Católica y que el Nuevo Testamento verdadero es el hebreo, que no existe. Hemos querido demostrar la falsedad de estos argumentos con diferentes asuntos. El primero es la evidencia lógica. O sea, cómo la lógica nos lleva a entender, a comprender que este argumento es falso. Y aquí pues tenemos la primera pregunta. ¿Qué nos señala la lógica? Una de tres respuestas. Una sucesión de hechos. Aquello que es sensato o que tiene sentido común, o es un método de razonamiento. ¿Qué nos señala la lógica? La primera pregunta es para Yaneli. Yaneli, ¿cuál de las tres respuestas? Bueno, quiero decir que la primera respuesta que recibí en el correo electrónico fue de Yaneli. Los primeros que responden son los primeros que reciben las preguntas. Dice que aquello que es sensato o que tiene sentido común. Aquello que es sensato o que tiene sentido común, ¿está bien? Correcto. O sea, ¿qué nos señala la lógica? La lógica es intelectual, no es emocional. La emoción no señala nada. Por la emoción no nos podemos guiar. La persona que no diga usted en las esferas espirituales, la persona que en el matrimonio, en el trabajo, en el estudio, en cualquier cosa de la vida se guía por las emociones, está así. Es verdad. Sí, porque la emoción es ahora por la mañana de una manera y por la tarde de otra manera. Estoy triste ahora y después estoy alegre. Entonces, la vida no puede estar guiada por la emoción. La vida tiene que estar guiada por la mente, por el entendimiento, por los principios, por las convicciones que tengo. Entonces, dentro de eso intelectual está la lógica. La lógica es aquello que nos señala algo sensato, algo que tiene sentido común. La segunda pregunta era marcar las frases que usamos en la clase para demostrar que los judíos de la diáspora hablaban muchos idiomas. Porque tratamos de ver a través de las mismas escrituras, lógicamente, cómo esta teoría no puede ser, o no tiene razón de ser. Los judíos de la diáspora hablaban una gran diversidad de idiomas, y nosotros tratamos de demostrarlo por la misma escritura, repito. Y entonces cogimos algún texto bíblico y aquí aparece en esta pregunta algunas frases que estaban en ese texto bíblico. El que va a responder ahora me va a ir diciendo cuál de estas frases son las que usamos para demostrar esto. Esta pregunta es de Abby. Vamos a ver. La primera frase es en nuestras lenguas. ¿Esa la usamos? De todas las naciones bajo el cielo. Espérate, yo te voy preguntando esto que está aquí en la lista. Tú me vas a decir si sí o si no. Ah. En nuestras lenguas, ¿la usamos? No. Sí, eso sí. ¿Los oímos hablar? ¿De todas las naciones bajo el cielo? Sí. ¿Los que habitamos en Mesopotamia? Sí. No, hasta entonces, no aparece ahí que no está. En nuestra lengua en la que hemos nacido, Sí. las maravillas de Dios estaban atónitos y admirados en su propia lengua. Sí, ok. Era así, ¿no? Así, cuando... Bien. Ahora esta pregunta es de localizar en un mapa, porque quise que ustedes pues pudieran comprobar también un poco que dimensionalmente, la dimensión, con un mapa, cuán diverso en ese territorio
estaban repartidos los judíos en la diáspora? ¿Y desde cuántos lugares estaban allí reunidos en Jerusalén? Esta pregunta la va a responder Jenny. Es la de localización. Vamos a ver. Jenny, esto que va aquí es el mapa, ¿ves? Este es el mapa de la zona esta, de la época de los Hechos, del libro de los Hechos. Aquí, para ubicarnos mejor, está Jerusalén en el punto rojo. Este es el mar Muerto, el mar de Galilea, está el Mediterráneo, aquello es el Asia Menor, hacia acá el Medio Oriente, hacia allá está Europa, el Golfo Pérsico. La gente en el día de Pentecostés estaba reunidos aquí. La gente estaba reunida aquí en Jerusalén, de diferentes lugares de este mundo. Vamos a ver. El texto es este. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Gloria a Dios. Solamente que esa gente hablara en esos lugares son 15 lenguas. Solamente 15. Ahora, en esas regiones se hablaba más de una lengua. Así que eran posiblemente más de 15 las que hablaban ellos. Y los galileos, aquellos, serían alfabetos, estaban hablando en lenguas por el Espíritu que ellos los entendían. Gloria a Dios. Pero bueno, lo que queremos aquí exaltar no es la emoción, sino queremos que entiendan que la emoción de esa verdad tan grande de que el Espíritu Santo tomó a aquellos hombres ignorantes, incidentes, y los hizo hablar en otro idioma, para que otros entendieran. Pero lo que estamos queriendo demostrar aquí es que estas personas reunidas, estos judíos reunidos allí en Jerusalén, hablaban muy diversos idiomas de todos los lugares, porque lo están diciendo ellos mismos. Los oímos hablar en nuestras lenguas en las que hemos nacido. Los galileos que lengua hablaban. El arameo era un arameo que se hablaba en Galilea. El idioma vulgar, pero en ese tiempo también se hablaba el griego. Sí, pero es que ahí en Palestina se hablaba, en Galilea se hablaba un arameo galileo, que no era tampoco el arameo clásico. Pero bueno, lo que ella iba a hacer es localizar. Aquí tenemos las estrellitas, están numeradas. Aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 regiones aquí. Yo voy a ir marcando primero cada uno y Jenny me va a ir diciendo en qué número está esta región. Aquí dice los partos. ¿Cuál número es el de los partos? 7. ¿El 7? Ok. Ahí vivían los partos. Los judíos vivían en Partia. Los medos. El 8. Ok. Los elamitas. El 5. Mesopotamia, 6, Judea, el 3, Capadocia, el 11, el Ponto, 12, Asia, 13, Frigia, Panfilia, 10, Egipto, el 2, África más allá de Cirene, el 1, romanos, el 15, cretenses, el 9 y los árabes, 4. Eso, de todas esas regiones había judíos que hablaban los idiomas de esos lugares en Jerusalén, en ese día. Y me da un gusto saber que no decían como yo, yes, yo, thank you.
Ellos hablaban las maravillas de Dios. Las maravillas de Era Dios. como un saludito, como el trabajo que uno pasa aquí hablando en inglés. No. Ellos hablaban. Y ahí lo dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, los galileos. Idioma claro por el Espíritu Santo. Bueno, esta pregunta dice, ¿cuáles son las dos epístolas? Ya esta pregunta tiene que ver con este preámbulo, ¿no? ¿Cuáles son las dos epístolas que fueron escritas a los judíos de la diáspora, los cuales obviamente entre los muchos idiomas que hablaban, también hablaban el griego? O sea, si esa gente hablaba tan gran cantidad de idiomas, y el griego era el idioma de todos, porque el griego en ese tiempo era el idioma universal, pues es obvio que esas gentes hablaban el griego, porque era el idioma que hablaba todo el mundo. Entonces hubo dos epístolas que fueron dedicadas aquí a los judíos de la diáspora. ¿Qué necesidad había de escribirla en hebreo o arameo si esa gente hablaba en griego? Es la lógica. Estamos hablando de la lógica. Esta pregunta es de Avalis. Avalis, vamos a ver. Primera de Corintios. No. Tercera de Juan. Santiago. Primera de Pedro. Segunda de Pedro. Ok, fíjense, a ver después que respondió también el cuestionario, ya que envié el cuestionario por el correo electrónico. Santiago y Primera de Pedro, no lo vamos a ponerlo aquí, pero ustedes lo busquen después en su Biblia. Santiago y Pedro dirigen sus epístolas a los judíos de la dispersión, a los judíos que estaban en la diáspora, que son de todos esos lugares que Jenny localizó. Se hablaban todos esos idiomas. Obviamente, si se les escribió en griego, lo entendían. Para investigar, esta es una pregunta para investigar que no estaba en la clase inicialmente, pero me llamó la atención ahora que dice cierta avance. ¿Cuáles de estos textos de la Biblia nos hacen pensar que en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, igual que en Pentecostés, que fue el que vimos ahora, hubo personas de otros lugares del mundo que hablaban diversos idiomas? ¿Ve? Hay otros textos que también nos señalan, indican lógicamente que ahí en Jerusalén, en la Pascua, no solamente en Pentecostés, había personas de otros idiomas. ¿Cuáles de estos textos señalan eso? Vamos a ver, le toca esta pregunta a Maite, que no está. ¿Quién responde por Maite? Rosario, Rosario. Vamos a ver. Lucas 22:8. No. No. Marcos 14:12. Juan 19 y 20. Sí. Ok. Mateo 26:18. No. Y Lucas 23:38. Ok. Estos dos textos, Juan 19 y 20 y Lucas 23:38, nos indican que había personas de otros, que hablaban otros idiomas en Jerusalén, porque miren cómo dicen estos textos. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Es obvio, ¿no? Que si dicen muchos de los judíos leyeron este título, y había judíos de la diáspora allí, hablaban griego, hablaban hebreo, hablaban latín. El otro texto dice algo similar. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. ¿Ve? La lógica nos indica que si pusieron ese... Si nosotros fuéramos a poner ahora aquí un título
para que la gente reunida aquí lo leyera, escribiríamos algo en coreano? ¿Tendríamos necesidad de escribirlo en coreano? No. ¿Por qué? Coreano. Esa es la lógica, ¿verdad? Si Pilato puso el título en 3 idiomas, quiere decir que había gente que hablaba ese idioma y nos entendía los 3. Es lo que la lógica, el sentido común nos enseña. La otra pregunta. ¿Qué demuestran los señalamientos que Juan hace a los nombres en hebreo? O sea, Juan hace unos señalamientos a ciertos nombres que dicen, en hebreo tal, se dice de tal manera, en hebreo se dice de tal manera. ¿Qué es lo que nos señala eso? Que él no estaba escribiendo en hebreo, que él no estaba escribiendo en latín, o que él no estaba escribiendo en griego. ¿Cuál de las 3 respuestas? Remigio no está. ¿Quién va a responder por Remigio? A ver, Alejandro. ¿Quién va a responder? Allá. ¿Quién? Yo ayuda y doy. ¿Su ayuda y doña? Ok. No sé, ¿Qué? ¿Qué A ver, estaba a ver. escribiendo que ahora? ¿Quién le ayudó a mi Que él no estaba escribiendo en hebreo. ¿Ves? Es la lógica nos enseña eso. ¿Por qué? Porque si, ¿está explicando los títulos que hay en hebreo? si él dice, en Jerusalén había un estanque así, que en hebreo se llama Betel. Le pone el nombre primero. El Ajá. estanque dice, pero en hebreo se llama Betel. Pero en hebreo se dice Betel. O Cristo Cristo fue llevado y crucificado en un lugar, pero en hebreo es Gólgota. Quiere decir que cuando Juan menciona un nombre en griego, lo aclara cuál es el nombre en hebreo, nos está diciendo de que él no está escribiendo en hebreo. ¿Por qué? Porque es como si dijéramos, bueno, el ejemplo que pusimos de Daddy John. Daddy John bautizó, una persona está escribiendo en español, la historia de Daddy John, y dice, Daddy John bautizó cientos de personas en el río San Juan, en español San Juan. Es lo mismo. Es ilógico. Ahora, si hay relatando la historia en inglés, y dice, en inglés, ¿no? Como no sé cómo se dirá en inglés, porque no hablo inglés. Pero que Daddy John bautizó, ¿qué iba a poder decirlo? Daddy John bautizó cientos de personas en el río Saint John. En español, San Juan. Ahí sí. Ahí sí cabe. Bueno, si entonces lo que está haciendo Juan es eso, pues es obvio que estaba escribiendo en un idioma que no fuera correcto. Esta pregunta, ¿qué 2 libros del Nuevo Testamento tuvieron que haber sido escritos en griego por esta razón? Fueron dedicados a un griego que ocupaba un cargo público en el gobierno romano. O sea, hay 2 libros en el Nuevo Testamento que fueron dedicados a un hombre que era griego por su nombre y que aparte de eso ocupaba un cargo público en el gobierno de Roma. Estos 2 libros tuvieron que haberse escrito en griego, no en hebreo ni en arameo. Vamos a ver esta pregunta que toca a Rosario. Rosario, no te puede ser 2 a ti. Bueno, la otra fue adicional. ¿Qué tú me decías, papá? Que San Juan en inglés se dice Saint John. Y yo dije Saint John. Y es Saint John. Gracias. Vamos entonces a ver, Rosario, el Evangelio de Lucas, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Primera y segunda de Timoteo. No. No. El Evangelio de Mateo. No. No. La Epístola a Tito. No. No. Los Hechos de los Apóstoles. Sí. ¿Sí? ¿Y el Evangelio de Marcos? No. Estos 2 libros, Lucas y los Hechos, fueron escritos para Teófilo. Teófilo es un nombre griego. Lucas era griego. Y Lucas era griego. Es un nombre griego y por el título que se le da, excelentísimo Teófilo, ese título se le daba solamente a los funcionarios romanos. No solamente no, pero a los funcionarios romanos se le daba. Así que es muy probable que Teófilo, un griego, fuera un funcionario romano y lo escribe un griego que era Lucas
¿qué necesidad tenía de escribirse en hebreo? ¿Dónde se puede ver que Lucas era griego? ¿Eh? Por su nombre, Lucas también es un nombre griego. No un nombre griego, no un nombre griego. Por el nombre nada más. Por el nombre, claro. Sí. Por el nombre nada más. Si no era griego, era un judío helenista. Los judíos que habían sido helenizados, o sea, los judíos que habían adoptado el idioma griego y la cultura griega, hablaban el griego y tenían las costumbres de los griegos. O sea que todos los historiadores, todo el mundo reconoce a Lucas como griego. Sí, pero bueno. Nadie lo pone, no da ni remotamente la posibilidad de un judío helenístico. Siempre se ha dicho que Lucas, por su nombre y por su conocimiento, la geografía, ya cuando en el libro de los Hechos, él era una persona que conocía bien aquello y conocedor de la cultura, eso también había, es la teoría que hoy se maneja, ¿no? Había judíos que eran helenizados, o sea, habían judíos que adoptaron la cultura griega, pero esa gente hablaba el griego también. No estaban abiertos. ¿Y el nombre Marco no es un nombre latín? Romano. El nombre de Marcos es un nombre... Marcos no, el otro... no estoy seguro de Marcos. Marcos le ponían a todos los generales romanos y toda esa gente tenía Sí. nombre de Es Marco. probable que sea un nombre latino. El que sí yo sé que es un nombre latino es Tercio. Yo Tercio, que escribí la epístola, es un nombre en idioma Lo que latino. me refería que el origen del nombre no necesariamente quiere decir de dónde era. No es necesario, pero los nombres en ese tiempo sí dicen. Significado. Sí dicen que, ya te digo, no se puede decir al 100% que Lucas fuera griego, pero con un nombre griego, sí Lucas es muy probable que fuera un judío helénico. Y conocía griego. Sí, no, los cubanos perdieron el sentido Los cubanos son muy culturales. de... Pablo escribió 13 epístolas, 9 de ellas a congregaciones gentiles. ¿Cuáles son? O sea, Pablo escribió 13. De ellas 9 fueron escritas a congregaciones gentiles, no a congregaciones de judíos, sino de gentiles. Vamos a ver quién me descubre aquí, de las 13 epístolas, cuáles de estas escritas a congregaciones. Joseph, a ver Joseph, me vas diciendo. Romanos, Sí. segunda de Timoteo, No. primera de Corintios, Sí. primera de Timoteo, segunda de Corintios, Sí. Gálatas, Sí. Efesios, Sí. Tito, No. Filipenses, Sí. Colosenses, Sí. Filemón, No. primera de Tesalonicenses Sí. y segunda de Tesalonicenses. Sí. Eso ahí es fácil porque las demás son personales, son cartas a personas, no a congregaciones. Pero bueno, lo que queremos resaltar aquí es que Pablo escribió 13 epístolas a gentiles. ¿Cómo se le puede ocurrir a pensar a alguien que Pablo escribió esas cartas a congregaciones de gentiles en hebreo? El ejemplo que pusimos aquí la otra vez. Es como si un pastor en China, que sabe hablar inglés y sabe escribir en inglés, le hace una carta a una congregación aquí en los Estados Unidos en chino. ¿A quién se le puede ocurrir que nos mande aquí a nosotros, en esta congregación de aquí, un pastor chino nos mande una carta escrita en chino? Lo más lógico que si el pastor aquí sabe hablar inglés o español, la mande en inglés o en español, no en chino. Bueno, ¿qué pasa aquí en esto? ¿Cómo Pablo le va a escribir unas cartas a unas congregaciones gentiles que lo que hablan en el hebreo, en el griego, en hebreo? No es lógico eso, carece de sentido. Y fueron nada menos que 9 epístolas. ¿Verdadero o falso? Aunque en estas congregaciones el idioma que se hablaba era el griego, Pablo tuvo necesidad de escribir sus cartas en hebreo porque su idioma natal, en el cual él tenía mayor fluidez, era el hebreo. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Viene bien?
aunque en estas congregaciones el idioma que se hablaba era el griego, Pablo tuvo necesidad de escribir sus cartas en hebreo porque era su idioma natal en el cual tenía mayor fluidez. Responde esta pregunta. Ariel. Falso. Falso. ¿Están de acuerdo con Ariel? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque ¿Qué demostramos mediante la escritura? pues delante de la cultura demostramos que él sabía también el griego. Pablo sabía griego. Cuando el militar se lo fue a dar preso y él le dijo, ¿puedo hablarte? Y él dijo, y él ¿tú dijo, hablas griego? ah, pues hablas griego. ¿Ves? Y entonces, cuando estaba en Grecia, discutió en el Areópago con filósofos epicúreos y estoicos. Esa gente no sabe hablar hebreo. Esos eran filósofos griegos. Y Pablo discutió con esa gente en el Areópago. ¿En qué idioma discutió? Él hablaba en griego, se lo traducían y los demás. Ah, no. Y en Atenas también. En todos los lados donde fue. ¿A qué se refiere? Esta pregunta, la 10 dice, ¿a qué se refiere la siguiente definición? Razón o argumento falso con apariencia de verdad. Definimos una palabra con de esta manera. Razón o argumento falso con apariencia de verdad. ¿Qué cosa es? ¿Una mentira, un engaño o un sofisma? Vamos a ver. Arlene. A un sofisma. ¿Eh? A un sofisma, ¿no? A un sofisma. Nos referimos a un sofisma. Un sofisma es eso. Un sofisma es una mentira que tiene apariencia de verdad. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo que pusimos? ¿Eh? No, la foto no va a poner. Pero, ¿cómo se llama? Lisbeth y su hija que llegaron hace poco tiempo de Cuba tienen todavía eso fresco, ¿no? Fidel Castro en una ocasión ante periodistas en el extranjero dijo que un cubano podía comprar con $1 100 libras de arroz. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Eso es verdad. Que un cubano puede comprar 100 libras de arroz con $1. Hay un tiempo en el que puede comprar. Ah, lo que no dice qué tiempo, pero es por las 5 libras de arroz, él da 5 libras de arroz mensuales My twin. a 25 centavos, que cuando la persona compra los 100 libras, lo que Ahora, gana son 25 pesos, que es $1. Eso es verdad. Ahora, en el contexto en el que él lo dijo, la manera en que él lo dijo, la gente que lo oyó se creyó que un cubano podía llegar a un almacén y comprar un quintal de arroz en $1. ¿Ves? Es un sofisma. Un sofisma es una mentira con apariencia de verdad. ¿Ves? Entonces hay quienes están creando sofismas y por eso hablamos al principio de estudiar. La necesidad de estudiar. Porque esos sofismas nos engañan cuando no sabemos. ¿Ves? El periodista se lo cree extranjero porque no sabe. Si va a Cuba y se entera cómo es la cosa y dice, no, esto me dio una mentira. Pero aquí se la creyeron. Aquí le creyeron a Fidel esa mentira. Lo dijo En el extranjero. como una No, sí, Ahí lo dice con una... mira, dice en Guatemala, ¿cuánto puede comprar un quintal de arroz? Está mejor que en Estados Unidos. La otra pregunta es, ¿el testimonio de cuál de estos padres de la iglesia distorsiona los rabinos mesiánicos que vimos en la clase para fabricar un sofisma? Vamos a ver. Papías en el año 150, Clemente de Alejandría en el año 200, Ireneo en el 170, Jerónimo en el 380, u Origen en el 215. O sea, hay estos judíos mesiánicos, estos rabinos, citan a uno de estos padres de la iglesia y crean con esa cita un sofisma, o sea, una mentira, que parece verdad. ¿Quién va a responder? Vamos a ver. Sara. ¿Cuál de ellos? ¿Jerónimo? ¿Dónde está Sara? Jerónimo. Citan a Jerónimo. ¿Qué fue lo que dijo Jerónimo? Vamos allá. ¿Qué fue lo que dijo Jerónimo? Esta pregunta es de interpretación. Escucha con atención la cita de estos rabinos mesiánicos, que estos rabinos mesiánicos hacen de Jerónimo, y contesta la siguiente pregunta. De la manera en que ellos nos dicen, ¿qué le hacen creer a la gente con relación a lo que Pablo escribió en idioma hebreo? Escuchemos. Bueno, voy a poner primero el nombre, ¿no? Le toca a
Alejandro. Alejandro, vamos, tú vas a responder ahí. Dice, oye esto. Jerónimo, en el año 380 de nuestra era, hablando de Pablo, dice: él, siendo judío, escribió en hebreo, su propia lengua, y en la que tenía mayor fluencia, y las cosas más importantes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. Jerónimo, hablando de Pablo, dice: él, siendo judío, escribió en hebreo, su propia lengua, y en la que tenía mayor fluencia, y las cosas más elocuentes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. Yo quería, no sé si se puede repetir ahí. Hay una, aquí en Estados Unidos y en Europa también, en algunos países, han inventado un aparato que se llama detector de mentiras. Para a los políticos y a las personas que se someten a juicio en los tribunales, los someten a ese detector de mentiras porque hay ciertos gestos o movimientos de los ojos. Bueno, ese aparato capta en una persona que está diciendo una mentira algo que la vista normal no lo ve. Los latidos del corazón también. También, bueno, cuando una persona dice una mentira, hay ciertas cosas. A ese hombre no hay que ponerle un detector de mentiras. En la boca él dice que dijo una mentira. Fíjense ustedes, vamos a ver si repite aquí, pero no estoy seguro. Jerónimo, en el año 380 de nuestra era, hablando de Pablo, dice: que fue escrito en hebreo. él, siendo judío, escribió en hebreo, su propia lengua, y en la que tenía mayor fluencia, y las cosas más importantes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. Jerónimo, hablando de Pablo, dice: él, siendo judío, escribió en hebreo, su propia lengua, y en la que tenía mayor fluencia, y las cosas más elocuentes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. Porque sabe que está diciendo una mentira. Hay quien estas cosas las dice porque las oye decir y las repite, pero este señor no. Este señor tiene un doctorado en teología y él sabe lo que está diciendo. Él sabe lo que está diciendo. Y no esa. Él dice, esto es un larguísimo, esto es una larguísima conferencia de más de casi 3 horas que él dio para promover su libro El Código Real. Y esa mentira no es la que dice solamente, dice unas cuantas mentiras más en las cosas que dice. Conscientes. Que la pechita está escrita en arameo. ¿Que la qué? Que la pechita está escrita en arameo. Eso es mentira, porque la pechita es siriaco, de un siriaco tardío, la pechita, que es una traducción del Nuevo Testamento, no está escrita en arameo, él dice que está escrita en arameo. Él dice que Shem Tov es un manuscrito antiguo y Shem Tov es del siglo XIV y es una traducción también del griego, no un manuscrito. Y así él dice unas cuantas mentiras en esa conferencia, pero la gente no se dedica a sentarse a ver si es verdad lo que él dijo, ¿no? ¿Ves? Entonces le queda eso. Y está diciendo mentiras declaradas. La gente no sabe eso, no ha estudiado eso, porque las cosas de las que él está hablando ahí no son cosas que se estudian en la Biblia. Son cosas que hay que ir al libro de teología, hay que ir al libro de historia, de arqueología, y entonces la gente no investiga esas cosas, ignoramos ese mundo. Y lo único que conocemos la Biblia, lo que leemos en la Biblia, y creemos que todo lo que dice es verdad. Y lo más seguro, como es doctor y es judío, creemos que ellos siempre dicen la verdad. Claro, y ese es el problema. Y ahí no es verdad. Ahí está el Judío, problema. cubano. Sí, pero bueno, es judío. Es cubano, su nombre verdadero es Daniel Hernández, fue pastor bautista, graduado del Seminario Bautista de Cuba, y ahora es... ¿Y cómo le va a dar vino? ¿Cómo él tiene ese giro de 360 ahí? Bueno, no yo. Ustedes están judíos. Bueno, la respuesta, Alejandro, aquí es, ¿cuál este sofisma que ellos crean, este sofisma que tiene este señor aquí, o los otros que citamos anteriormente, qué le hacen creer a la gente? Que en ese idioma Pablo escribió todas sus epístolas, o que en ese idioma Pablo escribió la epístola a los hebreos. ¿Qué le hacen creer a la gente? La primera, bueno, ahí está el sofisma. Esa cita de Jerónimo, lo que dice realmente es que Pablo escribió la epístola a los hebreos en idioma hebreo. Y él la cita de tal manera y en un contexto que le hace creer a la gente que Pablo
todo lo escribió en hebreo. Y ya esa es la mentira. Ahí está el sofisma. En el contexto de que es la cita, porque cuando yo lo vi por primera vez, a mí no me sorprendió, cuando yo vi a ese hombre por primera vez decir eso, y dice, mire, que Jerónimo es un hombre que puede tener un crédito porque está cerca de un acontecimiento en los primeros siglos del cristianismo, que Jerónimo diga que Pablo todo escribió en hebreo, porque fue lo que yo entendí a la hora que lo oí, me pongo a investigar, y cuando me pongo a investigar, ya otros antes que yo también se dieron cuenta de eso y han puesto en internet que este hombre me está diciendo una mentira. Me pongo a buscar, bueno, no encontraba la obra de Jerónimo, porque eso es una cita de Jerónimo, de un libro que él escribió titulado Vida de Hombres Ilustres. No lo encontré en español, al fin lo pude encontrar en inglés. Toda la obra de Jerónimo, en la manera en que yo puedo leer ahí en inglés más o menos, me tropecé con la parte esa que citaron. Y cuando vengo a leer ahí, lo puse en el traductor automático, me doy cuenta que de lo que Jerónimo está hablando es de la epístola a los hebreos, no de todo lo que Pablo escribió. Porque él omite ahí la epístola a los hebreos. Él omite ahí el asunto de la epístola a los hebreos y la cita que da es para dar a entender. Por eso le decía la boca, porque él sabe que está diciendo una mentira. Para dar a entender que Pablo todo lo escribió en hebreo. Y es mentira, es como Fidel con el quintal de arroz y todo. Es una mentira. Es una verdad, pero es una mentira al mismo tiempo. Entonces esas cosas, si no las investigamos, si no... deja ver cómo te digo. ¿Cómo les puedo decir? Las cosas que no las conocemos, que no las sabemos, que no las creamos. Si las queremos creer, investiguemos. Hagamos como los cristianos de Berea, que diariamente dice que comprobaban en las escrituras si aquello que Pablo decía era así. Pero ¿por qué yo me tengo que traer lo que está diciendo alguien y creerlo? Si yo ni sé lo que estaban hablando. Yo no sé de qué se trata eso. Lo voy a estar creyendo. Lo mejor que puedo hacer es decir, bueno, yo no sé de eso. No puedo creer esto porque yo no sé de eso. Si lo quiero creer, si estoy en el ánimo de creerlo, lo voy a investigar. Y si lo puedo comprobar, entonces lo creo. Si no es así, pues entonces no lo creo y no es mentira. Pero lo que está pasando es que se están entregando todo lo que esta gente dice sin saber ni lo que dice. Sin saber lo que están diciendo. Y eso es peligroso. Cuando hablamos de esto, vamos a hacer una reseña de todo lo que se dice por el internet, no solo predicadores judíos mesiánicos, hay predicadores cristianos por ahí llamados como los predicadores de esto de la doctrina de la prosperidad, que están tergiversando la Biblia y le están dando unas curvas y están haciendo eso, que son anticristianos por completo. Que son anticristianos, tenemos que tener mucho cuidado, de donde venga lo que venga. Vamos a examinarlo por la Biblia, por lo que enseña la Biblia. Si está correcto, lo aceptamos. Si no, vamos a tenerlo como anatema. ¿Eh? Por eso yo les insisto en no creer sin comprobar. Cuando no sé algo, ni lo creo ni lo rechazo. No lo sé, no sé de eso. Si quiero saber si lo puedo creer o no, lo investigo. Para ver si es verdad, pero creérmelo así porque lo diga un doctor. Eso es lo que yo iba a decir, que no solamente él que está con eso que cambia las cosas, sino que eso está sucediendo en toda la iglesia. Y pasa en todo, pero siempre ha pasado. En todas. Siempre ha pasado. Eso no es una cosa nueva. Estamos hablando del tema del judaísmo mesiánico, pero eso siempre ha pasado. En el tiempo de Pablo pasaba también. Y nosotros encontramos ahí en las epístolas que Pablo escribe. Siempre ha ocurrido así, hasta por ganancias deshonestas, han hecho mercadería de la palabra de Dios, eso siempre ha pasado. No estamos hablando de lo que ha pasado, estamos hablando de lo que nos puede pasar a nosotros por creer cosas sin analizar. Porque nos puede pasar a nosotros. ¿Cuál fue el sofisma inventado por los rabinos mesiánicos que vimos en la clase? Bueno, yo creo que esto casi ya dicho, ¿no? Abalim. Que los idiomas hebreo y arameo son los idiomas originales del Nuevo Testamento. Que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo porque Mateo, la epístola a los hebreos y todas las epístolas de Pablo se escribieron en ese idioma. Que el hebreo es el idioma original de Mateo y la epístola a los hebreos porque Papías, Clemente, Jerónimo y otros padres de la iglesia dijeron que ese fue el idioma en que ellos
escribieron? La segunda. ¿La segunda? ¿Están de acuerdo con ella? No. ¿No están de acuerdo? Sí, esa sí es. Sí es esa. Vamos a la pregunta 14, estamos ya casi terminando. Completa con las palabras que faltan. Armandito no está. ¿Quién responde por medio de la ayuda idónea? Yo no sé eso, yo no sé. Ahora, a ver, Yanelis. Si Lucas tuvo necesidad de traducir al griego la epístola a los hebreos, fue para que la pudieran leer los cristianos gentiles que no conocían el hebreo, sino el griego. Entonces, ¿cómo se le ha de ocurrir a alguien que Pablo escribió sus epístolas a las iglesias gentiles en hebreo o arameo? La misma epístola de Clemente que ellos citan lo contradice. Porque la epístola de Clemente dice, Pablo escribió la epístola a los hebreos en su idioma y las cosas más importantes o las cosas más elocuentes se volvieron más elocuentes cuando fueron traducidas por Lucas al griego. Bueno, si Lucas, que fue un compañero de Pablo, tuvo necesidad de traducir la epístola a los hebreos al griego, ¿por qué fue? Los cristianos no entendían el idioma hebreo. Es lógico que si Pablo escribió a los hebreos, no los judíos le escribieran en hebreo. Es lógico eso. Pero si Lucas tuvo que traducirlo, si el mismo Lucas que hablaba con Pablo tuvo que traducirlo, esto nos dice claramente que las congregaciones de Roma, de las Colosas, de Tesalónica, de los Gálatas, de estos lugares por donde ellos pasaban, no entendían el hebreo de la epístola que Pablo escribió. Y Lucas tuvo que traducirse al griego. Eso es obvio. Es la lógica. ¿Verdadero o falso? Los judíos mesiánicos están basados en una suposición sin pruebas tangibles y visibles. Esta suposición es que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. ¿Verdadero o falso? Le toca a Efraín, no está. ¿Quién responde por Efraín? ¿Quién? Verdadero. Adali, ¿verdadero? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. O sea, los judíos mesiánicos se basan en una suposición que no tiene pruebas. Que no hay manera de comprobarlo visiblemente y tangiblemente. Y es que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Ese manuscrito hebreo no existe en ningún lugar del mundo. Donde no habría de quedar confinado el mensaje del Evangelio. O sea, ese mensaje que se predicó al principio. Donde no habría de quedar confinado. Arielito. Donde no habría de quedar confinado al idioma y a la cultura de los judíos, al pequeño y estrecho mundo religioso judío de aquel momento, o a la sinagoga. ¿El 2? Sí. Ahí. Si lo sabía, si me habían leído. Un like. Sí. Un like. Ok. El mundo, ahora nos quieren hacer creer algunos que el mundo judío era externo. El mundo judío en el Nuevo Testamento estaba reducido a la sinagoga. Ese mundo greco-romano, dominado por el Imperio Romano, con la cultura griega como la principal de la cultura, no era el mundo judío. El mundo judío estaba localizado en la sinagoga. Ese era el mundo. Ahora, el Evangelio vino para el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura. Esa gente no hablaba en hebreo. Ese mundo no hablaba en hebreo. Ese mundo hablaba griego. ¿Quién se le ocurre que esas epístolas que eran para el mundo entero iban a ser escritas? El Nuevo Testamento en sí iba a ser escrito en hebreo. Y muchos de esos judíos que estaban mismo en Jerusalén eran helenistas. Sí, Eran helenistas y los mismos judíos que se vivían en apartaron de la esa fe de Abraham, de la fe de Moisés se apartaron porque los saduceos no creían casi nada. No, los saduceos no creían ni en espíritu, ni en ángel, Nada. ni en resurrección. Eran ateos casi. Casi ateos. Estaban muy organizados. Los saduceos Eran helenistas. helenistas totalmente. Habían adoptado la cultura y los saduceos eran los dueños del sacerdocio. En ese tiempo, en el templo. Eran los sumos, Anás, Caifás, toda esa gente era sumos sacerdotes y eran helenistas totalmente. Que su discusión, ustedes se recuerdan cuando Pablo estaba en un juicio y dice que vio que unos eran saduceos y otros fariseos y dijo,
Yo por la resurrección, la esperanza de la resurrección de los muertos, estoy preso y se formó un pleito entre ellos ahí. Que si un ángel, le hacían los fariseos, que si un ángel le ha hablado, y entonces los echó a pelear ahí con aquella, porque los saduceos no creían en nada de eso. Los fariseos estaban en las escrituras, los saduceos en el templo. Y helenistas. Los saduceos eran partidarios de la cultura griega y del idioma griego. Vamos a la última pregunta que dice esta. Esta es una pregunta un poco difícil, pero bueno. Pon en... Está un poco difícil aquí. Pon en orden las frases para comprender la idea. O sea, había que ordenar las frases ahí. Vamos a ver, le toca a Eduardo. Bueno, aquí está en la columna de la letra en letras. Te voy diciendo cuál es la número 1 y tú me vas diciendo la letra. Aquí se da aquí la respuesta a la mamá. La primera frase, la número 1, ¿qué letra es? Aquí están por letras. Tienes que decirme el número 1. La I. La I. El, correcto. 2. La M. ¿Qué está haciendo? El 3, ¿sí? La D, a ver, aquí aparece por dentro el 3, 4. La G. Espérate, aquí. La A. La K. 7, la cual. La C. La octava es E. La octava. La novena H. La décima. La B. La 11. La 11 la F. La L la 12. Y 13 la J. Esto quería decir así. El mundo y la cultura a las cuales estuvo dirigido el Nuevo Testamento fue el mundo gentil y la cultura grecorromana, que dominaba todo el Mediterráneo, todo el Imperio Romano, desde el Estrecho de Gibraltar en España hasta el Medio Oriente, desde el continente africano hasta el norte de Europa. ¿Cómo habría de escogerse para la divulgación del Evangelio universal un idioma que no se hablaba entre esa gente? Absolutamente ilógico y absurdo. Es lo mismo que dice ese hombre, Daniel. Ahí mismo dice eso. Él mismo dice eso. Dice, bueno, si yo quiero traducir mi libro ahora que va a decir por qué no aceptamos a Jesús, ¿no? Él escribió un libro titulado ¿Por qué los judíos no creen en eso? Y lo quiere traducir al inglés. Quiere traducir al inglés y dice, yo nunca voy a escoger una persona que no sea un anglosajón para traducirlo al inglés. Porque no sabe la cultura, no la domina. Entonces, ¿cómo iba a pasar lo mismo? No voy a pasar aquí que el idioma escogido para llevarle el Evangelio a un mundo que hablaba griego y tenía una cultura griega iba a ser eso. Que ya estaba en Jesús. Y ya somos ahora. El Señor cuide y nos ayude, ya repito, para estudiar. Necesitamos, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén, gloria a Dios. Tú eres santo. Aleluya. Aleluya. Toda culpa perdonó mi Salvador. Cuán precioso es Cristo. En mi alma tengo el gozo de su amor. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre.